Con permiso, saludos amigos de este canal Tú Puedes. Hoy tenemos nuestro video número 11 en nuestra serie de Guerra Espiritual. Hoy comenzamos con el capítulo 3 del libro de Nehemías, no sin antes hacer una pequeña entradita, haciendo memoria de Nehemías ya en Jerusalén. Nehemías, que había estado alejado de la situación de Jerusalén, de la situación de su ciudad. Es una persona comprometida con su pueblo, es una persona comprometida con su historia, es una persona comprometida con la cultura de su pueblo, pero está alejado. Él tiene compromisos grandes en el reino, sirve en el palacio y no está enterado de lo que está ocurriendo en su ciudad. No sabe la ruina que hay en su ciudad. Sin duda que él sabe que la ciudad ha sido asolada, pero no está entendido del momento que vive su ciudad. Ya vimos que su hermano Hanani con una comisión visitó a Nehemías, por lo cual él pide permiso al rey, pide ayuda y el rey lo envía de vuelta a Jerusalén. Allí llega. Lo encontramos ya haciendo una especie de mapeo, un reconocimiento de cuál es el estado de su ciudad. Y aquí cabe la pregunta: ¿cómo es nuestro estado? ¿Cómo estamos nosotros en relación con cualquier cosa de nuestro interés que pudiera ser en términos religiosos, pudiera ser en términos de nuestra condición como padres, en términos de nuestra condición como esposos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra real situación? He acuñado esta frase que dice que la recta más corta entre nosotros y nuestro destino final, nuestra meta, es justamente aquella que inicia en nuestra ubicación actual. Hemos de saber exactamente dónde nosotros estamos, cuál es nuestra condición. Fundamentado en eso, podemos marchar desde allí hacia ese lugar, ese estado que nosotros queremos alcanzar. Nehemías revisa, y es interesante ver, por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 13, donde dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Vamos a hacer una alegoría. Vamos a sacar algo que el texto no dice. ¿Qué no dice el texto? Bueno, lo que implica la noche. Pero nosotros sí sabemos que noche está relacionado con oscuridad. Nosotros sí sabemos que la Biblia habla de potestades, principados, huestes espirituales de maldad, gobernadores de la oscuridad, gobernadores de las tinieblas, los que gobiernan, los que tienen dominio en las tinieblas. Y entonces habla acerca de la puerta hacia donde se dirige. La puerta de la fuente del dragón y la puerta del muladar. Ambas cosas representan estados, escenarios que nosotros no anhelamos tener. No es un lugar donde queremos estar. Es un lugar que representa algo indeseable. Y entonces llamémosle malo. Él comienza a investigar por allí. Y se va en el momento en donde las tinieblas operan. Jesús mismo dice: la noche viene cuando ya no se puede trabajar. Hemos de caminar de día, porque de día, dice el texto, no tropezamos.
Pero Nehemías decide salir en el momento en donde es más claro para él el estado en que vive la ciudad, el estado de desastre, quizás de inmoralidad, quizás de mayor expresión de las cosas que preocupan verdaderamente al hombre de Dios. Las cosas que nos preocupan de nuestra vida interna, de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra cultura, de nuestra nación y del mundo. Esas cosas que nos preocupan están más expuestas, se practican más de noche, en el sentido del contubernio, en el sentido de lo oculto, de lo que se hace en la sombra, de lo que no se quiere que se sepa. Y es frente a eso donde Nehemías sale y comienza su exploración. Cuando Jesús habló acerca de la iglesia, Jesús habló de una iglesia que hace eso. Una iglesia que se mete en los lugares donde hay necesidad espiritual, donde hay problemas espirituales. La iglesia no debe huir del problema espiritual. La iglesia no debe huir de la oscuridad. La iglesia no debe huir de los espacios pecaminosos, sino abordarlos, llegar a ellos y, como una institución llamada a remontar sobre las corrientes del mal, entonces presentar un cambio de actuación, un cambio de fundamentos, de principios. A eso es que Jesús llama las puertas del infierno. Y volvemos a hablar de las puertas del infierno como esos lugares, como esos umbrales que una vez que los hemos traspasado, ¿verdad? Es como cuando usted cruza una línea. Se le llama transgresión. En la palabra, cuando queremos hablar de una línea que Dios nos ha puesto y que no debemos pasar. Cuando hablamos de las puertas del Hades, hablamos de eso, hablamos de ese umbral que una vez que nosotros lo pasamos, nuestras pisadas pueden terminar en el mismo infierno. A esas puertas el Señor nos mandó ubicar. Ubíquenlas, enfréntenlas, derríbenlas. Recordamos ese pasaje de Jeremías, capítulo 1, versículo 10, que dice: mirad, yo os he puesto delante de naciones y reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para derribar, para destruir, para quitar de el estado en que están, ¿verdad? Ese estado de daño, de maldad, de corrupción. Arrancar eso, derribarlo, arruinarlo, destruirlo, como paso previo a edificar y plantar. Así lo dice Jeremías. Pero así sabemos que es en la práctica. Tú no puedes edificar sobre ruinas. Tú no puedes edificar sobre montones de piedras o de madera, de hojarascas. No puedes. ¿Qué debes hacer? Primero hay que, Jesús mismo lo dice, hay que limpiar, hollar y buscar una roca firme antes de poner el anclaje. Eso es lo que hará de nuestras edificaciones unas edificaciones fuertes, de tal manera que cuando venga la dificultad y embata contra nosotros, nosotros podamos estar firmes. Esa postura de estar firme es la que nos da a nosotros la autoridad para, descubriendo el mal que tenemos en la ciudad, hacerle frente y combatirlo. Y al combatirlo, tener la seguridad de que la victoria es nuestra. Es lo que nosotros compartimos en ese texto que no me voy a cansar de repetir en estos estudios. Lucas capítulo 11, versículo 22.
cuando viene el más fuerte, que el hombre fuerte que está en la ciudad, lo enfrenta, pelea contra él, lo vence, le quita las armas en que confía y entonces tiene cosas que repartir, que son las cosas que Dios ha provisto para nosotros, pero que ahora disfruta. ¿Quién? El príncipe de las tinieblas y sus acólitos, sus seguidores. Nosotros somos los llamados a disfrutar de lo que Dios ha provisto, de lo que Dios le ha dado al hombre, lo que Dios ha preparado para nosotros. Capítulo 3, versículo 1, dice que cuando Nehemías llamó con ese llamado, vengan y reedifiquemos los muros y salgamos del oprobio. ¿Quiénes se levantaron? Primero, los sacerdotes. Ahí está versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos, los sacerdotes. Y aquí volvemos otra vez sobre el tema de hacer una alegoría o tomar esta expresión y proyectarla al ámbito espiritual. ¿Dónde comenzaron a levantar ellos, a reedificar? ¿Qué puertas comenzaron ellos a restaurar? La puerta de las ovejas. ¿Quiénes la comenzaron a restaurar? Los sacerdotes. ¿Y quién es la puerta de las ovejas? Bueno, el texto bíblico dice en Juan capítulo 10, versículo 39, que Jesucristo es la puerta de las ovejas. Jesús mismo, él mismo lo declara. Jesús dice, Juan capítulo 10, versículo 3 y el versículo 9. Dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y Jesús dice entonces, verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús está hablando de que Él es la puerta de las ovejas. Esta es la puerta que los sacerdotes, los hombres de Dios, tenemos que restaurar. Restaurar a Jesús. No se trata de restaurar a Jesús, restaurar la puerta que da acceso a Jesús, que es que la iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo, que somos nosotros los llamados a mostrar ese espacio por donde nosotros entramos a la vida, que es Cristo. Es la iglesia de Jesucristo, somos los sacerdotes, aquí está claro, ¿verdad? ¿Y quiénes somos los sacerdotes? Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro dice en el versículo 9, nosotros somos ¿qué? Nación santa, real, sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para reconciliar a los hombres con Él, para anunciar las virtudes de Cristo, para decirle a la gente que hay esperanza, para decirle a la gente que hay que hay un lugar donde nos identificamos, donde somos uno y donde tenemos seguridad eterna. Aquí es bueno que nosotros traigamos el texto de Ezequiel, donde en el capítulo 42, el versículo 20, nos da una definición clara de lo que es el muro. Porque nosotros estamos hablando de que el muro es lo que separa a los de adentro con los de afuera. Y hemos dicho que el muro representa santidad. Y el versículo 20 de Ezequiel 42 dice, a los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud, 500 cañas de ancho. ¿Para qué
estaba ese muro, dice, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. ¿Cuál es el santuario? El lugar en donde Dios habita. ¿Y dónde Dios habita? En su iglesia, en usted y en mí. Entre nosotros que habita el Señor, entre nosotros se da entonces un espacio de santidad. Un espacio que se llama santo porque tiene que tener una separación con lo profano, una separación con el mundo, como justamente nos dice Juan en su primera carta. En el mundo hay una iglesia que vive separada de él. Dice Juan que para Dios la iglesia tiene que estar separada del mundo. En otras palabras, debe haber enemistad entre la iglesia y el mundo. Enemistad. No debe haber convenios, arreglos entre la iglesia y el mundo. No debe haber. La iglesia tiene que ser una denuncia de las cosas malas y perversas que hay en el mundo y de las cuales Dios está rescatando hoy a los hombres a través de la iglesia para que entren en ese espacio de santidad que es Cristo y que constituye esa entidad, ese núcleo que será levantado el día en que Él venga por su iglesia. Él mismo dice en Juan capítulo 14, cuando yo venga, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos sacerdotes comienzan con la restauración de la fe en Cristo, de el conocimiento de Cristo, de volver de nuevo al pueblo el concepto, de devolverle al pueblo la idea de la santidad de Cristo, de la nueva vida, de la separación que debe haber. Y ¿qué va a encontrar Nehemías? Que de ese pueblo que han vivido en oprobio, de ese pueblo que han vivido en ruinas, espiritualmente hablando, muchos estaban dispuestos a vivir realmente en santidad. Lo hicimos mal. Queremos volver a lo que tenemos que volver. Queremos restaurar nuestra relación con Dios. Ciertamente habíamos perdido el norte, pero no tenemos que seguir. Una vez que se nos abren los ojos, se nos llama la atención y te das cuenta que has estado apartado, has estado mezclado con el mundo. Salte de ahí. Haz lo que hizo el pródigo. Haz memoria de cómo vivías en la casa del Padre, como le dijo Pablo a los Gálatas. Esas experiencias lindas que tuviste en la casa del Padre, ¿las tuviste por qué? ¿Porque eres bueno? ¿Porque eres inteligente? ¿O lo tuviste porque el Espíritu te llevó a esas experiencias? Continuaremos hablando sobre este tema en el video número 12, para el cual te esperamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tú puedes.